Está Pero bien, no te bueno, preocupes. entonces tenemos otra pregunta que creo que esa Ujú. va a ser un poquito más polémica. Ok, Diferencia entre un ingeniero civil, un ujú, arquitecto y un maestro albañil. perfecto. Explícanos. Pues mira, yo siempre he pensado que para poder construir necesitas de todos. O sea, yo por ejemplo estoy trabajando con el ingeniero Juan y él no, o sea, a pesar de que yo soy su trabajador, él no me trata como su trabajador, sino como su igual. O sea, tomo decisiones junto con él, ¿no? A pesar de que él me está pagando. Y es algo que yo lo aprendí mucho a él porque recuerdo que en anteriores trabajos era como, es que tienes que hacer esto porque yo sí lo quiero y esto, ok, ok, está bien. Lo hago y ya está, ¿no? Y ese es un problema. Yo creo más bien que eso es un problema de principios civiles, ¿sabes? Em, yo a los albañiles, yo les he aprendido muchísimo. De hecho, también trabajé de albañil. A veces llegaba a la escuela todo sucio porque iba a obras. Sí. De hecho, perdí mis fotografías de la universidad por terminar un trabajo porque pues trabajaba y pagaba la universidad con eso. Y y bueno, fue algo que me gustó muchísimo. Los albañiles tienen mucha experiencia. 24/7 han trabajado, años han estado en ese negocio, saben lo que hacen. Eh, la diferencia entre un arquitecto y un ingeniero y un albañil es que, por ejemplo, el albañil es quien lo ejecuta, ¿sí? Pero si tú le preguntas al albañil, por ejemplo, a ver cuánto es la carga de carga viva, de carga muerta, la resistencia de un concreto, cuánto de varilla va a llevar, o sea, y calcular eso, pues obviamente es algo pesado, ¿no? Sí. Entonces, obviamente el albañil lo ejecuta, pero el ingeniero lo calcula, el ingeniero tiene que saber, eh, bueno, bueno, te termino de contar. El ingeniero tiene que saber calcular, tiene que ser exacto y tiene que básicamente ser cuadrado. Y ese es su trabajo y no está mal, no está peleado, ¿sí? Hay veces en que luego salen arquitecturas como, ahí si puedes investigar, chécate un despacho que se llama MBRDB, MV o B, V, V, MB, M, ¿cómo? MB, Ajá, B ¿sí? sí. MB, RDB, no, bueno, ahí te lo voy a Sí, pasar, ahí te claro. lo voy a pasar para Aquí que lo van a estar investigues. apareciendo después de la edición. Está bien, está bien. Y también hay otro despacho que se llama Mad Arquitectos, que ellos hacen cosas más como orgánicas. Búscate Harping Opera House, está buenísimo, es como Ujú. un pulpo. Y de repente luego los arquitectos se les ocurren estas formas, son un poco más orgánicas. Y el ingeniero anda como, híjole, estos vatos otra vez ya están delirando, Sí, como ¿no? que tú le muestras así como que no, que esta estructura va a salir por acá, se va a mover y el ingeniero ay, Sí, a sudando, veces, sudando frío. pero, pero hay ingenieros que les gusta, hay ingenieros que les gusta esos desafíos porque pues realmente es cuando ves a un ingeniero en acción, Sí. ¿no? O sea, si tú no sabes solucionar un problema, ¿para qué te van a contratar? Así de simple. O sea, tú eres un profesional y están buscando que tú le soluciones un problema, ¿no? Entonces, el ingeniero lo tiene que hacer así, o sea, tal cual, esa es su chamba. Y el arquitecto es alguien que sabe distribuir el espacio, ¿no? Que a mí me tocó que de una casa de 156 metros cuadrados lo pude reducir a 132 metros cuadrados de construcción. Eran 4 recámaras con una planta baja que tenía sala, comedor, cocina, 3 recámaras arriba y todavía una terraza en un terreno de 10 por 10. 10 por O sea, 10. es muy pequeño. O sea, son 100 metros cuadrados de terreno, nada más. Es algo pequeño. Entonces, lo que te quiero explicar es que básicamente el albañil es quien lo ejecuta, el ingeniero es quien lo calcula y el arquitecto es básicamente quien proyecta, pero también em, ¿Distribuye? distribuye, proyecta, pero también administra, ¿sabes? Ujú. Porque eso también lo hace el ingeniero. O sea, hay cosas que comparten el ingeniero y el arquitecto. Por eso molesta mucho a los arquitectos porque dicen que es como ingeniero, pero también como que diseñador y un poquito de todo, ¿no? Entonces, el arquitecto sí, o sea, yo por ejemplo sé costos, sé presupuestos, Ujú. pero yo, por ejemplo, cuando diseño, ya tengo mis criterios, ¿no? Por ejemplo, una trave, ¿cuánto me va a llegar?
para que tengan que utilizar otra trave. Capaz que el cliente no quiere que se vean las traves, entonces tengo que pensar yo cómo voy a hacer para que se escondan las traves y que se vea una losa limpia, ¿no? Entonces, tienes que tener ese criterio, pero también tienes que ser creativo, porque hay de dos, o eres arquitecto diseñador o eres arquitecto constructivo. Eso es Ujú. lo que te quiero decir, que hay dos tipos de arquitectos, ¿no? Y no está ninguna mal que la otra. Yo en lo personal pienso que ambos arquitectos son arquitectos, así de simple, porque necesitan proyectar, ¿sí? Y de hecho, en cuanto a la parte legal, por ejemplo, si se cae una obra, su mecha. En el reglamento de construcciones te dice que si se cae una obra, tienes que hacer un peritaje, tienes que hacer Análisis. un análisis de los papeles en cuanto a la forma legal, ¿no? Por Ujú. ejemplo, si checan el proyecto y checan que el proyecto coincide con el estructural, ¿no? Entonces el DRO, que es básicamente el director responsable de obra, revisa estos documentos y revisa que estén firmados por el arquitecto, que es el jefe de los planos de proyectos, y el ingeniero civil, que es el jefe de los cálculos estructurales, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, cuando hago un proyecto, hago sistemas hidráulicos, sanitarios, eléctricos, pluviales, eh, todo eso, ¿no? Pero el único plano que no puedo firmar, como por así decirlo, es el estructural. Ese forzosamente lo tiene que hacer un ingeniero por la Ujú. parte legal, por Sí. lo que nos dice el reglamento. Hay ocasiones que ha habido casas que se caen porque, por ejemplo, en la sección de la varilla te dice, no, pues es que es de media y le ponen 3/4 y es más Sí, chica. no soporta. Entonces, y no soporta igual porque le estás metiendo menos acero, a menos que le metas más concreto, ¿no? Pero depende, o sea, la realidad es que no deberíamos de cambiar lo que te dice el plano de un ingeniero, el cálculo de un ingeniero civil. Lo recomendable es que si es tu primera obra y no tienes nada de experiencia, eh, definitivamente tienen que ir con algún ingeniero o con algún arquitecto, cualquiera de los dos, que tenga experiencia en obra, porque al final casi casi el arquitecto y el ingeniero vienen trabajando ya igual, o Sí. sea, no siempre es así, pero muy, muy parecido, casi siempre. Yo tengo amigos que trabajan en, carreteras, ¿no? Entonces, y son arquitectos, y te hacen el presupuesto, y te hacen la supervisión, o sea, y hacen estimaciones, todo como un ingeniero, ¿no? Y lo van aprendiendo en base a la experiencia, porque mentira que en 5 años vas a aprender todo, Sí, no. todo lo vas aprendiendo en base a la experiencia, y hay veces que tengo amigos que se han dedicado más a la obra civil, y son arquitectos, y básicamente terminan haciendo lo mismo un ingeniero. Y pasa lo contrario también. A veces hay ingenieros que saben más que un arquitecto, ¿no? Que tienen muy buenos referentes, tienen muy buena imaginación, saben proyectar y se enfocan en eso y eso les sirve y siguen haciéndolo. Entonces, yo no pienso que deberían estar peleados, más bien Sí. pienso que deberían seguirse uniendo, ¿no? Y luego hay maestros albañiles que tienen más criterio de diseño que un arquitecto, de verdad, lo Sí. he visto y son buenísimos y ya saben cómo se hace. Entonces, un albañil muy bien puede hacer sus propias remodelaciones sin necesidad de un arquitecto, sin Ujú. necesidad de un ingeniero, pero también si es, por ejemplo, voy a construir una plaza, pues obviamente sí necesito a alguien que sea experto, Sí, ¿no? claro, Entonces, claro. sí, totalmente. Primeramente por los permisos, eso ya es de cajón, ¿no? Y la otra es por la exactitud que tiene que tener, porque es un proyecto que le van a meter 5, 10, 8, 20 millones de pesos, y si se cae o si tiene un problema, van a ir sobre tu cuello. Sí. Se cortó la llamada, ¿verdad? ¿O tu Sí, llamada? se cortó. Ya no sé en qué nos quedamos. Alguien nos quiere censurar. Ah, Bueno, nos quedamos en anónimos. que, por ejemplo, que un arquitecto y un ingeniero civil comparten mucho en cuanto a conocimiento y experiencias, tendrían que seguir de la mano, al igual que con un maestro albañil, pero que también ciertas estructuras un maestro albañil no podría o sería muy, muy complicado en realizar. Por ejemplo, mencionaste el ejemplo de una plaza comercial, que si se Sí, cae, recae sobre el que está hasta arriba claro. y es el que se le llevan de corbata. También me Sí, imagino y de que hecho, el tener, por ejemplo, una plaza que recibe, ¿qué será? 2,000, 3,000 personas diarias,
o inclusive hasta más, o un poquito menos, Ujú, ujú. pero que ocasiona un accidente tan grave como creo que hace unos años sucedió en Ciudad de México que se cayó una plaza. Sí, Entonces ahí exactamente. tienen que llevarse al encargado principal, al de arriba, que es el que firmó todo, me imagino. Sí. Sí, totalmente. Y es, en el caso de esa plaza, por ejemplo, no recuerdo bien, creo que fue que redujeron la sección cuando el plan estructural decía otra cosa, entonces no respetaron. Pero también puede pasar, ¿eh? Porque, por ejemplo, tenía un volado muy, muy pronunciado esa obra y probablemente el proyecto estaba demasiado, demasiado estirado, como por así decirlo. Entonces, tal vez no era eficiente hacer eso, ¿sabes? Otro ejemplo que yo veo mucho es en Plaza Andamar. Ujú. Plaza Andamar es buena plaza, es muy buena estéticamente, tiene muy buen recorrido, está planeado para que recorras todas las tiendas y quieras comprar en cada momento y así, porque hasta arriba está el cine, es Sí, obviamente que tienes que recorrer toda la plaza para ver, ir hasta el cine, ¿no? Entonces, es una forma de hacerlo de esta manera, estratégicamente. Pero ¿qué pasa? Que no está bien orientado y se rompe el vidrio constantemente y ujú. eso es un gasto porque, o sea, se rompe el vidrio y se quiebra y hay que cambiarlo y hay que volverlo a hacer y cada cuánto tiempo vas a hacerlo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo te digo en cuanto a pensar en el racionamiento, en el viento, en las distribuciones, en todas estas cosas, porque eso nadie más te lo va a hacer, Sí, nadie más, claro. tiene que ser un arquitecto y con experiencia, porque, como te digo, la Plaza del Sol para mí es que la que está al lado es una plaza sustentable buenísima porque no tiene clima. Es una plaza que entra el aire y se distribuye en dos, Sí, en dos, es en cierto, es dos cierto. pasillos y no tiene clima y está súper Sí. fresco y aún en verano está fresquísima esa plaza. Que bueno, las Entonces, modificaciones que le hicieron metiéndole el cine en medio, como que sí como que dañaron un poquito visualmente a mi gusto, pero al fin y al sí, cabo sí se ahorraron mucho en cuanto al, a la ventilación. totalmente. O sea, la electricidad ahí hubiera sido increíble y se han de ahorrar muchísimo, Sí. muchísimo. Entonces, es algo bueno porque de repente esa plaza puede transformarse en un hotel más adelante, Ujú. ¿no? Por ejemplo, y funciona bien, funciona totalmente Sí. bien. Muy Entonces, bien, muy bien. sí, sí, esa es la diferencia, yo considero. Hay Excelente, más, pues. pero Digo, hay muchísimo hasta más ahí. que decir, igual muchas declaraciones que ciertas Sí, personas han dicho, pero eso ya sería cuestión de otro tema y que tampoco nos vamos a meter tan de sí, lleno.